Hola, bienvenido, soy Bertín y he creado este podcast con el afán de compartirte mi manera de pensar y en la forma de que yo veo la vida. La manera de pensar no es la más correcta ni la incorrecta, simplemente soy una persona más que se ha creado un podcast en el cual quiere compartir su vida y sus experiencias. No pretendo cambiar absolutamente a nadie, solamente compartir y hacer lo que a mí me apasiona. Los que me conocen saben que a mí me apasiona hablar y comunicar, y creo que este es el medio perfecto para poderte comunicar en cualquier momento y en cualquier lugar lo que esté pasando y lo que esté viviendo. Es un gusto que me escuches, es un gusto saber que escuchas estos podcasts, y recuerda siempre cuestionarte absolutamente todo lo que escuches en este podcast. Bienvenido. Hola nuevamente. El día de hoy pues ya es un poquito tarde, ya es algo noche, ya van a ser casi las 10, bueno ya pasadito de las 10. Estaba a punto de irme a acostar, pero realmente me nacieron las ganas de compartirles un audio, bueno no un audio, un podcast. Quería compartirles o crear un podcast, y por esa razón creo un podcast a estas horas. El podcast, no sé qué título, como a todos los demás, no sé qué título les voy a poner, pero tal vez le ponga algo así como ni ayer ni mañana, o algo así, algo que llame la atención. Pero realmente no busco tanto llamar la atención, realmente lo que busco es compartirte lo que he estado pensando estos días. Yo creo que muchas personas, y lo he notado, se preocupan mucho por el futuro, se preocupan demasiado por lo que va a pasar, por lo que puede suceder, por los resultados que tienen que llegar a lograr, o los resultados que supuestamente ellos esperan. Entonces, les quería compartir eso porque también hay otro tipo de personas en las cuales están súper atascadas y se quedaron bien atascadas en el pasado, en todos esos problemas que les pasaron, en todas esas situaciones complicadas y difíciles que vivieron, y están bien clavados en esa situación. Realmente el audio o el podcast que creo el día de hoy no es como para ayudar, no, nada más es para compartirte mi manera de pensar, en la cual yo ataco este tipo de vicios, porque realmente son vicios. Es un vicio muy grande el estar pensando hacia el futuro, es un vicio tremendamente horrible, porque te la vives pensando en metas, en qué vas a hacer, en qué vas a conseguir, en qué no has conseguido, y las fechas y los tiempos, y que ya eres adulto y que no sé qué. Entonces es un vicio, realmente es un vicio. Y también es un vicio estar pensando en el pasado. ¿Cuál es el problema de estos vicios? Yo creo que cuando tú tienes estos vicios de estar viendo hacia el futuro y estar viendo o observando hacia el pasado, descuidas el presente. Descuidas el momento presente que tienes solamente ahorita. Entonces, yo lo que te quiero compartir el de hoy es eso. Trata de enfocarte y hacer todo lo que puedas y esforzarte lo más que puedas por el momento presente que tienes ahora, no en el que va a llegar ni en el que pasó. Solamente concentra toda tu fuerza y tu actitud y tu espíritu y tus ganas en este preciso momento. Yo creo que es mega importante que entendamos que no solamente se trata de poner metas, sino también se trata de aprender a centrar toda nuestra fuerza y toda nuestra energía en lo que estamos haciendo en este preciso momento. Muchas personas descuidan estos momentos, descuidan los momentos cruciales, que para mí el momento crucial es el proceso. Descuidan todo el proceso y se dedican al pasado y al futuro, y el proceso lo dejan olvidado. Y entonces, pues, ¿qué obtenemos? Una cosa totalmente fea. Y obviamente, si tú no estás cuidando tu presente y tu momento, pues el futuro que tanto estás tratando de obtener nunca va a llegar. Entonces, yo te quería compartir eso, y por eso es que creo este podcast. Es mega importante que entendamos que lo único valioso y lo único real y lo único que tenemos en este preciso momento es este segundo. Este que ya pasó, este que se fue, este segundo que acaba de pasar también. Es lo único que tenemos. Entonces, si tú estás haciendo un proyecto, estás creando algo, asegúrate de estarlo haciendo contento y con ganas. Y asegúrate realmente de estar invirtiendo toda tu energía en este preciso momento. No en el mañana, no en el ayer, no. Hay que dedicarse en cuerpo y en alma a este preciso momento. Concentrarnos y tratar de dar lo mejor de nosotros en este momento. Nada más. Yo creo que si lográramos entender y lográramos aplicarlo en la vida, definitivamente tus resultados serían definitivamente mejores. ¿Por qué? Porque si tú estás en tu mente, con tu mente bien centrada en lo que estás haciendo, en lo que quieres conseguir, pero que estás ejecutando en este preciso momento,
Yo creo que estás tranquilo, estás en una onda tranquila y no estás en una onda toda ahí fea, digo yo, porque el estar pensando en el futuro es una onda súper fea porque es algo incierto, ¿no? Y el pasado es igual, algo que fue cierto pero que ya no es cierto. Entonces ahí es donde hay que entender ese tipo de cosas. Entonces estás vibrando en ondas muy, muy difíciles cuando pudieras estar en una onda muy tranquila, haciendo las actividades que quieres hacer o que tienes que hacer con una onda tranquila. Lo que hace que esas ondas o lo que hace que tu actitud se vuelva toda deforme y toda mala y que te pongas de malas es porque estás pensando para adelante o estás pensando hacia atrás. Entonces, definitivamente tienes que entender que lo único importante y en lo único que realmente tienes que invertir tu tiempo es en el ahorita y en este preciso momento. Decídete a decidir, porque sé que suena algo extraño, pero realmente todo consta de decisiones. Yo sé que a veces el proceso es muy pesado, yo sé que a veces el proceso es mega complicado y a veces no nos gusta el proceso y estamos súper encerrados en esa idea de que el proceso debe de costar trabajo. Y no, yo creo que el proceso no necesariamente tiene que costar trabajo. ¿Sabes por qué cuesta trabajo? Porque muchas de las veces no estamos concentrados, estamos distraídos pensando hacia adelante y hacia atrás. Pero si tú logras concentrarte y concentrar tu mente en lo que está sucediendo, yo creo que no tiene por qué ser pesado. Yo creo que tenemos que buscar la manera de realmente disfrutar lo que estamos haciendo. Entonces, el podcast radica en esas dos cosas principalmente. No ver hacia atrás ni ver hacia adelante. Y también enfocarse y concentrarse lo suficiente en lo que estás haciendo como para poder decidir en qué estado de ánimo quieres estar. Como yo te decía en podcasts anteriores o en videos anteriores que subo en las redes, que la felicidad es una decisión y definitivamente sí. Te platico algo súper breve. Hoy en el día yo no tuve, honestamente, este día no tuve un buen día, que digamos. O sea, me empezaron a salir un poquito mal las cosas, estaba un poquito negativo y me puse a pensar, porque créeme, a pesar de que ando predicando y compartiendo toda esta información, de repente también se me olvida. Y me puse a pensar y dije, ok, Bertín, ¿qué estás haciendo mal? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás molesto? Porque tú lo decidiste. Nadie te hizo absolutamente nada. Y era en serio, nadie me había hecho nada. O sea, nadie me había hecho absolutamente nada. Ni la vida, ni mis papás, ni el trabajo. Nadie me hizo nada. Yo había decidido estar en ese plan de negatividad. Entonces, me di cuenta que tenemos que enfocarnos en el proceso que estamos haciendo en este preciso momento y también enfocarnos en nuestras decisiones de cómo queremos llevar ese proceso. En este caso, yo decidí llevarlo de una manera más tranquila, pacífica y disfrutarlo. O sea, yo estaba que, no pues, o sea, hasta le dije a mi mamá, oye mami, hoy no me siento bien, me siento un poquito, pues no sé, como que amanecí medio negativo. Me dice mi mamá, así pasan algunos días, pero no es que pasen algunos días, es que uno decide levantarse así por las mañanas y si no haces algo al respecto te la llevas así todo el día, te chutas todo el día y pues no haces nada al respecto, ¿no? Entonces no decides cambiar esa sensación de insatisfacción, porque realmente me sentía, pues no me sentía nada feliz, me sentía todo negativo. Entonces me di cuenta que hay dos cosas importantes aquí. Empezar a preocuparnos por este preciso momento, o sea, este momento que ya pasó, echarle un buen de ganas, esforzarse por hacerlo lo mejor posible que puedas y decidir cómo sentirse. Porque todo consta de decisiones. No solamente es que me pasó esto, sí, te pasó eso, pero eso no tiene por qué influir en que tú te comportes de tal manera. Ok, te sucedió eso, ok, está bien, te sucedió, pero ¿cómo vas a reaccionar al respecto hacia esa situación, de manera positiva o de manera negativa? Yo creo que no es necesario muchas de las veces reaccionar de manera negativa. Yo creo que nos ayuda más y nos sirve más tratar de reaccionar de manera positiva. No te voy a decir que te rías y que te pongas a carcajadas y una sonrisa. No voy a eso. A veces pues tampoco va con el contexto, ¿no? Te acaban de chocar y pues no vas a estar, o sea, no tendría nada de malo, ¿verdad? Pero si te acaba de chocar alguien, el coche o el automóvil, y estarte riendo y sonriendo, pues yo sé que no, pues dices, ya me cambió pues el día, ¿no? O los planes. Ok, está bien, acéptalo,
Trata de entender que es parte del proceso, que tienes que aprender algo de esto y decide tomarlo de una buena manera. Y déjate de preocupar por esos planes, porque al final de cuentas sé que eres mega capaz y tienes las capacidades suficientes para poder agendar y acomodar todo otra vez nuevamente. O sea, entonces, es lo que te quería compartir el día de hoy. Es un podcast muy básico, muy sencillo, pero que realmente me nació hacerlo. Te digo, ya me iba a acostar, pero dije, les voy a compartir un podcast más. Es algo tarde, como te dije, creo que van a ser un poquito más de las 10 de la noche, pero tenía ganas de compartírtelo. Espero, pues, te sirva, te ponga a pensar un poquito, y neta, yo creo que todo consta de decisiones. Hay que aprender a disfrutar el proceso. Dejémonos de preocupar tanto por el futuro y desclavémonos ya del pasado. En serio, el pasado no es algo que sucedió, pero pues que ya no existe. Y el futuro es algo que no existe y que probablemente ni vaya a pasar. Entonces, hay que aprovechar nuestro proceso, el proceso de lo que estés viviendo. Si estás en la escuela, aprovecha el proceso. Te comparto algo súper sencillo. Todos los que me conocen y en las redes sociales siempre lo he compartido. A mí nunca me gustó la escuela. Jamás me gustó la escuela. No sé cómo sí sé cómo termino una licenciatura. Sí, o sea, sí sé, no te voy a mentir. Obviamente sí sé. Dedicación y decisiones, ¿ok? Pero decidí hacer el proceso algo más divertido. Y créeme, hoy extraño el instituto. Lo extraño totalmente. Porque, ¿cómo es posible que algo que yo odio ahora lo extrañe? ¿Por qué lo extraño? Porque busqué la manera de que el proceso se hiciera divertido y se hiciera ameno y me diera algo positivo hacia mí. Te comparto esto. Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho y lo digo abiertamente, a mí odio el estudio porque no estoy de acuerdo con el sistema que imparten. Y bueno, ese va a ser otro podcast más probablemente más adelante, que tal vez te comparta por qué es que yo digo odio tanto el estudio, pero sí me gusta el conocimiento. Entonces, más adelante te lo voy a compartir. En este no, porque sería muy largo, pero sí te voy a platicar cómo es que yo hice mi proceso un poquito más ameno y más divertido y pues más confortable, ¿no? Para mí. Yo lo que me di cuenta era que me hacía muy feliz rodearme de muchas personas y como todos saben, a mí me apasiona hablar y compartir y pues por esta razón hago los podcasts, ¿no? O sea, si los ven 2 personas yo ya me siento ultra hiper famosísimo, ¿no es cierto? Pero yo digo, ya 2 mínimo ya me escucharon, ¿no? Entonces, así, igualito, así. Yo necesito, es en serio, necesito crear contenido y compartir lo que pienso, porque si no lo comparto siento que estoy fallando a mí mismo, no lo sé. Entonces busqué la manera de compartirle todas estas cosas que pienso, que de repente se me ocurren o que a veces me pasan en el transcurso del camino y busqué amigos, busqué amistades en las cuales yo pudiera acercarme, darles un consejo, preguntarles qué les estaba pasando, cómo se sentían, cómo veían el instituto, qué se les complicaba. O sea, yo busqué como relacionarme con más personas y créanme, era lo más maravilloso. Yo recuerdo que en el instituto a veces tenía que ir solamente por 3 horas al instituto, o sea, tenía clases por 3 horas y mis papás no me dejaran mentir. A veces me iba hasta por 12 horas. O sea, a veces estaba prácticamente 9 horas haciendo esto. Compartiendo, platicando con la gente, interesándome por ellos, compartiendo cómo yo veía la vida, escuchando cómo ellos veían la vida, sabiendo qué les estaba pasando. O sea, invertía muchísimo tiempo, o sea, casi 3 veces más en ocasiones de lo que iba a estudiar, lo invertía en relacionarme con las personas, porque a mí me apasiona hablar y me apasiona escuchar y me apasiona poder ayudar y servir. O sea, entonces, así fue como se hizo menos difícil. Bueno, se hizo hasta divertido y lo amé. O sea, amé la institución. Bueno, no la institución como tal. Amé el proceso en el cual me convertí pues en uno de los que dicen que saben, ¿no? Entonces, de los que saben, supuestamente. O bueno, no supuestamente. Sí, en los que saben. A mí no me gusta mucho la idea es que sé. No. Por el ego y toda esa onda. Siempre me gusta más la hecho así como está bien. Entonces, así es como termino una licenciatura. X, ¿no? Pero, ¿cómo es que conseguí terminarla cuando yo odio la escuela? Entonces, de esa manera, busqué enfocarme en lo que a mí me apasionaba, en lo que a mí me gustaba, en hacer lo mejor posible que sabía hacer. Me dediqué a eso en cuerpo y alma, créeme, porque a veces, no me dejaron mentir nuevamente mis papás, a veces llegaba a la casa y llegaba así hasta con la cabeza de que le decía, es que a fulanita le está pasando esto, a sutanito le está sucediendo esto, ¿cómo le hago para explicarle que esto es? O sea, me lo tomé tan a pecho, invertía tanto mi tiempo en eso, que realmente el proceso se hizo súper ligero y súper bonito y fue maravilloso. Entonces, así es como yo me di cuenta que uno puede amar el proceso y que si el resultado
Bueno, en este caso sí fue, ¿no? El que yo esperaba, ¿no? Obtuve el título y toda esa onda. Pero es que si el resultado no hubiera sido el que yo esperaba, no hubiera tenido problema, créeme. O sea, no hubiera tenido absolutamente ningún problema. Porque créeme que disfruté al máximo el proceso. Porque empecé a amar el proceso. Porque me enfoqué en eso. Y yo decidí como algo negativo, que yo no tolero las escuelas. No las tolero, créeme. ¿Cómo es posible que algo que yo no tolero lo terminé amando? No tanto a la institución, terminé amando el proceso, la educación y todo este rollo. Entonces, de esta manera es como yo me doy cuenta que no te tienes que preocupar tanto por la meta. Preocúpate más por el proceso. Preocúpate por amar y por invertir todo tu tiempo en el proceso. Créeme que si yo me hubiera quedado clavado con las experiencias pasadas de las instituciones cuando yo estaba en la primaria, en la secundaria, créeme que si yo me quedo clavado con esas ideas tontas de la escuela, en donde pues obviamente le batallé un buen, en donde obviamente me costó muchísimo trabajo socializar con la gente, en donde prácticamente era invisible, o sea, literalmente era invisible. Había gente que jura haberme jamás visto y estuvimos enfrente. Entonces, era prácticamente un perdedor. Entonces, si yo me hubiera quedado clavado con esas ideas absurdas del pasado y hubiera dicho, es que no, nadie me ve, esto, el otro, es bien difícil, esto, el otro, y todo ese rollo del pasado, yo definitivamente no hubiera podido aprender a disfrutar el proceso, no lo hubiera aprendido a disfrutar. Hubiera estado bien clavado en el sufrimiento, en estar observando quién me iba a hacer lo que alguien me hizo. Y la verdad es que, como te digo, es algo que sucedió pero que ya no existe. El pasado es eso. Sucedió pero ya no existe. No es real, no está en este preciso momento. Entonces, si yo me clavara con el pasado, créeme que sería la peor tortura. O sea, si yo me clavo con la idea de la primaria y de la secundaria y todavía un poquito de la preparatoria, no, qué cosa, qué cosa. Pero si yo me clavo con la idea de que voy a ser el universitario tal y voy a conseguir el primer lugar y o sea, te aseguro que no consigo nada de eso y me voy a terminar frustrando. O sea, entonces es bien mega importante no clavarse con la idea del futuro ni del pasado. Simplemente aprender a disfrutar el presente, dedicarse lo mejor que puedas y buscar decidir cómo sentirse bien. Entonces, yo creo que así como yo pude lograr amar algo que no me gusta, que son las escuelas, que no me gusta la escuela, entonces, ¿cómo es posible que yo que pude conseguir eso, tú no puedas conseguir amar ese proceso? Entonces, esa es la invitación de esta noche. Por eso es el podcast, para que te pongas a pensar y te cuestiones un poquito si realmente le estás echando todas las ganas y toda la actitud a este preciso momento, o nada más les estás echando un 20%, porque el otro resto se lo estás aventando al pasado y al futuro, y solamente estás enfocado en el proceso con el 20%, pues obviamente el proceso va a estar bien feo, bien malo, porque pues al 20% de tu energía, 20% de tu actitud está solamente en este momento, y el resto, ¿en dónde está? ¿En el futuro? ¿En algo que no existe? ¿En el pasado que ya no existe? Entonces ahí es donde tenemos que concentrarnos y entender que lo único importante en este preciso momento es ahora, es este momento. Es lo que te quería compartir. Bueno, pues espero te sirva para cuestionarte un poquito. Es un podcast pues muy común, muy básico, como te lo dije, pero pues que me nació desde el corazón podértelo compartir. Espero te sirva, te ayude a cuestionarte y le eches un buen de ganas al proyecto que estés haciendo o en el momento en que te encuentres tu vida, porque no toda la vida se trata de proyectos, no toda la vida se trata de crear y no. A veces estás pasando un proceso bien pesado que es el ser adulto o el ser adolescente o el ser niño, o no sé, porque hay niños que les cuesta trabajo ser niños. Entonces, no sé qué proceso estés pasando, pero el proceso que estés pasando, enfócate en buscar lo positivo, en decidir ser lo más positivo posible y en echarle lo más que se pueda de ganas en este preciso momento. Te mando un saludo y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.